Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con el estudio de la palabra de Dios en esta mañana, pero quiero que antes hagamos una oración para que Dios dirija el estudio de su palabra. Así que vengamos de pie, vamos a orar. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos estar en esta mañana estudiando tu palabra y enriquecer nuestro conocimiento acerca de esta hermosa doctrina que vamos a estudiar en esta mañana, que es la doctrina del santuario. Bendice a nuestros amigos y hermanos que están oyendo tu palabra en esta comunidad, que ellos puedan también asimilar tu palabra, estudiarla y conocer de esta importantísima doctrina que tiene que ver con el Evangelio y con el plan de salvación. Bendice esta reunión, que tu Santo Espíritu sea el guía de este estudio. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. En esta mañana vamos a estudiar sobre lo que es el santuario. El santuario, hermanos, es una de las doctrinas cardinales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y me atrevo a decir de que sin esta doctrina, la Iglesia Adventista no tuviera sentido de su existencia. La doctrina del santuario es una doctrina exclusiva de la Iglesia Adventista. Podemos quizás compartir otras doctrinas con otras comunidades cristianas o con otras iglesias, pero la doctrina del santuario es única y exclusiva de la Iglesia Adventista. En este caso vamos a hacer un estudio genérico o general de lo que es esta doctrina. O sea, no vamos a profundizar en ella, sino que vamos a hacer un bosquejo general de lo que es el santuario y lo que tiene que ver con el plan de salvación. Vamos a iniciar primero haciéndole la pregunta: ¿qué es el santuario? Para nuestros hermanos que quizás están oyendo esta predicación en esta comunidad, quizás pueden hacerse la pregunta: ¿qué es el santuario? Los hermanos que van a ver la programación en YouTube van a ver de que atrás de mí tenemos un mural del santuario que he pintado, y vamos a ver de que el santuario es una carpa que Dios le dijo a Moisés que construyera en el desierto. Se hizo en forma de carpa porque era para que fuese más fácil desarmarse y fuese movible para transportarse de un lugar a otro, siempre y cuando Dios les dijera al pueblo de Israel en el desierto. Por eso se hizo en forma de una carpa. Podemos ver aquí el mural, cómo estaba instituido el santuario en el desierto. Ahora, la pregunta que viene a continuación es la siguiente: ¿por qué Dios mandó a Moisés a que construyera un santuario? Si ustedes notan, la lectura bíblica dice: y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Claramente el versículo bíblico dice que el objetivo del santuario era Dios habitar en medio del pueblo de Dios, o sea, acercarse al pueblo, morar con ellos. Ahora, es muy importante, hermano, también a continuación lo que voy a decir. El santuario que edificó Moisés era una copia del santuario celestial. La mayoría de cristianos de otras denominaciones religiosas que no son adventistas están de acuerdo de que existió un santuario terrenal, pero no conciben la idea de que en el cielo exista un santuario. Se meten en problema en eso. Los únicos que creemos de que en el cielo hay un santuario somos los adventistas del séptimo día. Creemos de que hay un santuario literal. Noten cómo dice Éxodo 25, versículo 40. Mira, noten cómo le dice Dios a Moisés: mira,
y hazlo conforme al modelo que yo te mostré en el monte. El santuario que iba a hacer Moisés iba a ser de acuerdo a ¿qué? A un modelo que Dios le mostró a Moisés en un monte. Este es el monte Sinaí. Ahora, ¿cuál modelo es el que vio Moisés? Tuvo que haber sido un modelo del santuario celestial. Ahora, es muy importante, hermanos, aclarar lo siguiente. La palabra modelo, aquí en el versículo 40 de Éxodo 25:8, es la palabra hebrea tabnit, que según Strong o el diccionario Strong se podía traducir como copia, figura o plano. En otras palabras, lo que Dios le mostró a Moisés en el monte fue un plano o una maqueta del santuario celestial. Y de acuerdo a ese modelo o a ese plano, Moisés tendría que hacer exactamente el santuario en el desierto. Y la historia bíblica dice que ningún detalle tenía que escapársele a Moisés. Todos los detalles tenían que ser hechos minuciosamente en el santuario. Y esto fue registrado por Moisés en un libro. En otras palabras, hermanos, lo que vio Moisés fue una copia del santuario celestial. O sea, Dios le mostró como un plano o como una maqueta. ¿Sabe qué es una maqueta? Los ingenieros civiles, cuando van a construir un edificio o una mansión, ellos presentan al propietario un plano, una maqueta. Es una, como por ejemplo, es como un plano en miniatura. De acuerdo a ese modelo, se tiene que hacer exactamente el edificio. Así Dios le mostró a Moisés un plano, una maqueta. Noten lo que dice Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, página 313, párrafo 2. Dios mismo le mostró a Moisés el plano con instrucciones detalladas acerca del tamaño y la forma. O sea, Dios le dio el plano. O sea, Moisés no fue el que se lo inventó. O sea, cada detalle, cortinas, bordados, aún hasta las vestiduras de los sacerdotes, los colores, las pieles, todos los materiales, era porque Dios le había dicho a Moisés detalladamente que así lo tenía que hacer. O sea, Moisés no se inventó nada. Era porque Dios se lo había dicho. Y dice, Dios le mostró las instrucciones detalladas y el tamaño, así como los materiales que debían emplearse en todos los objetos, muebles que debía de contener el santuario. Los dos lugares santos hechos a mano habían de ser figura del verdadero. Pregunto, ¿hay un santuario en el cielo? Sí, eso lo dice el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 3. Figura del verdadero, el santuario celestial. Y cita Hebreos capítulo 9, versículo 24 y 23. Es decir, una representación en miniatura, algo pequeño, del templo celestial donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de interceder en favor de los pecadores. Dios presentó ante Moisés en el monte una visión del santuario celestial y le ordenó que hiciera todas las cosas de acuerdo con ese modelo que se le había mostrado en el monte. Todas estas instrucciones fueron escritas cuidadosamente por Moisés, quien los comunicó a los jefes del pueblo de Israel. Interesante. ¿Por qué Dios dio un santuario? ¿Qué quería enseñar Dios con el santuario? ¿Qué quería enseñarle al universo al construir un santuario? La respuesta es sencilla. Dios, a través del santuario, por medio de tipos y símbolos, quiere demostrarlos cómo Él resuelve el problema del pecado, y el santuario nos ayuda a saberlo. O sea, los que conocen el santuario, si conocemos el santuario a perfección, vamos a saber
cómo Dios resuelve el problema del pecado y cómo Dios salva al pecador. Y saben algo muy interesante, la iglesia adventista en este sentido es diferente en el mensaje que las otras iglesias protestantes. Las otras iglesias protestantes ven la salvación como Cristo murió en la cruz del Calvario, lo salvó, dio la vida por nosotros y allí solamente creen en Jesús y ya suficiente. Pero porque tienen un concepto parcial de lo que es salvación. Pero cuando se estudia el santuario vemos de que la salvación tiene un proceso, Dios lo hace y tiene que ver con los pasos del santuario. O sea, el santuario nos revela cómo Dios resuelve el problema del pecado a un nivel cósmico. Qué interesante. Y saben algo muy interesante también, los símbolos del santuario, cada símbolo, cada utensilio, aún los animales que se sacrificaban en el santuario, aún el sacerdote y los sumos sacerdotes, todo era un símbolo del evangelio de Cristo. Cada símbolo, cada utensilio representa a Cristo. En otras palabras, hermanos, Dios a través del santuario estaba predicando el evangelio. O sea, el pueblo de Israel, al hacer todo lo que hacían en el santuario, ¿qué estaban haciendo? A través de esa simbología y de esa liturgia, estaban predicando ¿qué? El evangelio. O sea, cuando alguien extranjero pasaba a Israel o llegaba a visitarlo y miraba todo el santuario, ¿qué tenía que ver? El pueblo de Israel tenía que revelar a Cristo a través de eso. Los corderos simbolizaban a Cristo, el agua del lavacro simbolizaba a Cristo, los animales simbolizaban, el sacerdote simbolizaba a Cristo, la sangre simbolizaba a Cristo, el velo simbolizaba a Cristo, todo simbolizaba a Cristo. O sea, en otras palabras, el santuario es un símbolo de Cristo. Noten cómo dice Elena de White en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 12, una poderosa cita. Hechos de los Apóstoles, página 12, párrafo 3. Cristo es el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del evangelio. Pregunto, ¿encontramos el evangelio en el Antiguo Testamento? Sí, en tipos y símbolos. O sea, el evangelio no tiene que ver nada con el Nuevo Testamento, como dicen muchos cristianos. El evangelio viene ¿desde dónde? Desde Génesis y termina hasta en Apocalipsis. Aquí vemos de que el santuario era una profecía compacta del evangelio. Y sigue diciendo, una representación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención en el santuario. Poderosa cita. Ahora, vamos a lo siguiente. Y recordemos que estamos haciendo un bosquejo general del santuario, porque predicar del santuario, hermano, tendríamos que sacar miles de sermones del santuario. Inclusive toda la Biblia está basada en el santuario. Y saben algo muy interesante, siempre que leamos un versículo, conectémoslos al santuario. ¿Qué tiene que ver esto con el santuario? ¿O con qué departamento del santuario tiene que ver? Porque vimos de que todo el santuario revela ¿a quién? El evangelio, y el evangelio es Cristo. Recordemos que estamos haciendo un bosquejo general de lo que es el santuario. Ahora, ¿cuántos lugares claves tenía el santuario? La mayoría de predicadores dicen de que el santuario tenía 3 partes y parcialmente están en lo correcto, pero hay un problema. Dejan una parte principal y es el campamento de los santos. Pueden ver aquí el mural. El campamento de los santos era lo que estaba alrededor de la carpa, el pueblo que estaba alrededor de la carpa, bien ordenado. No era que estaban desordenados, bien ordenados por tribus. Ese era el campamento de los santos y era el primer lugar del santuario. El segundo lugar es el atrio, lo que está adentro de las cortinas o del cerco, como le llamamos. El tercer lugar es adentro. No tenemos una vista previa de lo que hay adentro, pero adentro estaba dividido en 2 partes. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. O sea que si nosotros empezamos
a describir el santuario desde el atrio, dejamos a un lado que el campamento de los santos, donde estaba ¿qué? El pueblo de Dios. Y eso representa algo con respecto a Cristo. Ya lo vamos a ver. ¿Qué representan estos 4 lugares claves que tienen que ver con el plan de salvación? ¿Qué representan? Recordemos que voy a grandes rasgos porque quiero dejar presente cuál es el significado del santuario. El campamento de los santos representa que Cristo es nuestro ejemplo. Se humanizó, tomó forma humana para hacerse como nosotros y morar con los pecadores en el campamento. Ahora, estos 4 lugares claves representan, el primero que representa, que es el campamento, representa Cristo es nuestro ejemplo. El atrio representa que Cristo es nuestro sustituto como cordero, muere en lugar de nosotros. El lugar santo representa que Jesús es nuestro mediador. El lugar santísimo representa que Jesús es nuestro juez. Interesante, ¿va? O sea, el santuario nos revela cómo Dios resuelve el problema del pecado en diferentes pasos. Noten, el campamento representa que Jesús baja del cielo y se hace ¿qué? Carne, para evitar ¿cuánto tiempo? Con los pecadores. ¿Cuánto tiempo vivió? 33 ¿qué? Años y medio aproximadamente. Sí. Pregunto, durante este tiempo Jesucristo pecó, fue tentado como nosotros, pero no pecó. ¿Qué representa el campamento? Que Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Representa entonces el campamento de los santos la humanidad de Jesús. Inclusive Juan 1:14 dice: y aquel verbo se hizo carne para habitar con nosotros. ¿Saben de qué esta palabra habitar es la misma palabra para hablar de tabernáculo? Habitar. Búsquenlo en un diccionario Strong o una concordancia o un interlinear. La palabra habitar se podía traducir en Juan 1:14: y aquel verbo tabernaculó entre nosotros y se hizo ¿qué? Carne. ¿Qué representa eso? El campamento de los santos. Se humanizó para vivir con nosotros. Vivió una vida santa. Es nuestro ejemplo a seguir. Fue tentado, pero nunca pecó. ¿Cuál fue el secreto? Estrecha comunicación con el Padre. Y recordemos que podemos dedicar mucho tiempo a cada aspecto del santuario, pero vamos a grandes rasgos. El atrio representa que Jesús es nuestro ¿qué? Sustituto. Murió como cordero. ¿Qué pasó después de 33 años y medio después de 3 años y medio? Porque Jesús empezó su ministerio a la edad de 30 años, según Lucas. 3 años y medio duró su ministerio. ¿Sí? ¿Qué pasó después de eso? Murió. ¿Y cómo murió? Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. ¿Los corderos dónde morían? ¿Dónde morían los corderos en el santuario? ¿Morían a dónde? En el atrio. ¿En el altar de qué? Del holocausto. Y en efecto, hay muchos pasajes bíblicos donde la Biblia presenta que Jesús murió para salvarlos a nosotros, murió como nuestro sustituto, porque los que teníamos que morir éramos nosotros. Cristo en la cruz del Calvario pagó la muerte eterna que nosotros tenemos que pagar, pero por su misericordia nosotros hicimos un cambio con Jesús. Él murió por nosotros, se hizo pecado por nosotros y su justicia nos es imputada a nosotros. Pero lo interesante es, hermanos, noten lo que voy a decir a continuación. Después de que Jesús murió, la Biblia dice que murió el 14 de Nisan, porque era cuando se sacrificaba el cordero pascual en la Pascua. Fue sepultado y resucitó al tercer día, como la profecía decía. Pero lo interesante es de que después de que Jesús resucitó, la Biblia dice, y los evangelios, de que María Magdalena quería abrazar a Jesús
cuando resucitó muy de mañana el primer día de la semana. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, no me toques. La mejor traducción sería, no me detengas. Porque Jesús tenía que presentarse ante el Padre como un trofeo y como primicia de los que durmieron. Después bajó, la Biblia dice eso. Después bajó, después de que se presentó, bajó. ¿Y cuántos días estuvo con los discípulos? La Biblia dice que estuvo 40 días. Eso lo dice Lucas en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3. Y durante esos 40 días, ¿qué hizo con los discípulos? Dice que ahí los evangelios dice que comió con los discípulos, estudiaron las profecías, oraron. Pero después de 40 días, dice el mismo Lucas en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 al 11, dice que Jesús ascendió después de 40 días de su resurrección. Ascendió al cielo. ¿A qué lugar? ¿A qué lugar? Muchos pasan por alto este detalle, y ya lo he oído yo, hermano. Son pocos los que conocemos este punto que voy a decir a continuación. Jesús, cuando ascendió, no se fue para el santuario ni para ningún lugar del santuario. Entonces, ¿para dónde se fue? Noten lo que voy a decir a continuación. Cristo estuvo en la puerta del santuario esperando algo. ¿Saben qué estaba esperando? En la fiesta del Pentecostés se hacía 50 días después de la Pascua. Por eso es que se le conocía el Pentecostés como la fiesta de la semana. Eso dice Levítico 23. Pero para que se llegara el día del Pentecostés o la fiesta del Pentecostés, ¿cuántos días faltaban después de que Jesús ascendió? Faltaban 10 días, porque Jesús se fue a los 40 días después de su resurrección. ¿Cuántos días faltaban para que llegara la fiesta del Pentecostés? La Biblia dice que faltaban ¿cuántos días? 10 días. ¿Qué pasó con Jesús durante esos 10 días allá en el cielo? ¿Qué hizo? La respuesta la hallamos en los primeros capítulos del libro de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Hechos. ¿Y saben qué es lo que pasó? Los discípulos durante esos 10 días eligieron al sucesor ¿de quién? De Judas. ¿Han leído ustedes esa historia en el libro de Hechos, capítulo 1? Y el sucesor de Judas, ¿quién iba a ser? Matías. Y no solamente eso, hermanos. La Biblia dice que los discípulos durante esos días reexaminaron su corazón y humillaron su corazón y estudiaron las profecías. Pero lo interesante es por qué era necesario que antes de que llegara el día del Pentecostés, el sucesor de Judas era necesario que se eligiera. ¿Por qué no esperaron después? Sino que antes de la llegada del Pentecostés, aquí donde la Biblia tiene misterios, que si no lo estudiamos a profundidad y con cuidado, podemos llegar a malas interpretaciones. Era necesario, hermanos, que el sucesor de Judas se eligiera, porque el número 12 es número perfecto que identifica al pueblo de Dios. 12 apóstoles, 12 patriarcas. Y saben, hermanos, que las 12 piedras que el sumo sacerdote usaba en el pectoral, aparte del Urim y Tumim, estamos hablando solamente de las 12 piedras. Esas 12 piedras representaban a los 12 hijos de Jacob, que en el Nuevo Testamento representan los 12 apóstoles. Por eso era necesario que el sucesor de Judas fuera elegido, porque Jesús durante los 10 días, ¿saben qué pasó en el cielo? Y noten que estoy diciendo grandes rasgos, no porque aquí podemos hablar muchísimo de esto. Durante esos 10 días, ¿saben qué pasó? Y esto lo corrobora el Espíritu Profecía en el libro Historia de la Redención y en el libro de Hechos de los Apóstoles también. El Padre iba a investir a Jesús como sumo sacerdote para iniciar su obra ministerial en el santuario celestial. Y durante esos 10 días sucedió esta investidura. Por eso era necesario que el número 12 de los discípulos estuviera completado, porque sobre Jesús el Padre iba a poner ¿qué? El pectoral.
Interesante, hermanos. Y saben algo muy interesante. Esto es lo que hacía Moisés con Aarón en el santuario. Según Levítico capítulo 8, la Biblia dice que cuando iba a iniciar el ministerio sumo sacerdotal de Aarón, en el libro de Levítico capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice que Moisés vistió a Aarón con vestiduras sacerdotales. Y al final de que se vestía, dice la Biblia, de que Moisés ungió el santuario. Eso estoy hablando de Levítico capítulo 8, ahí está todo lo que estoy hablando. Ungía el santuario con aceite, y al final del aceite que sobraba se echaba sobre la cabeza de Aarón como un ungimiento, después de que había sido investido como sumo sacerdote. Y ese aceite, según el Salmo parece que es Salmo 133, ese aceite bajaba por la cabeza, por la barba, y llegaba hasta las vestiduras y hasta los bordes de las vestiduras de Aarón. Es lo mismo que pasó con Jesús allá en el cielo. El último de los 10 días, Jesucristo fue ungido por el Padre con el poder del Espíritu Santo, que representa el aceite, para que Jesús empezara su obra ministerial en el santuario. Y ese aceite fue tan potente que cayeron gotas en el día del Pentecostés. O sea, lo que pasó en el día del Pentecostés solamente era una repercusión de lo que estaba pasando. ¿A dónde? En el cielo. Cristo estaba haciendo ¿qué? Ungido como sumo sacerdote para iniciar su obra ministerial en el santuario celestial. Ahora, y según la Biblia, ¿cómo Jesús está vestido hoy en el cielo? El libro de Hebreos dice que está vestido como sumo sacerdote. Pregunto, ¿en algún momento fue vestido con esta vestidura? Sí. Porque la Biblia dice que tenemos un sacerdote según el orden de Melquisedec, un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Y qué hace Jesús en el santuario hoy? Inclusive, hermanos, les voy a dar un pequeño detalle también, antes de que se me pase por alto. En la Biblia Reina Valera tenemos malas traducciones. Malas traducciones, que por eso es bien importante que nosotros comparemos versiones de Biblia. Por ejemplo, la Reina Valera, en el capítulo 9 de Hebreos, dice que Jesús, con un solo sacrificio, entró de una sola vez al lugar santísimo. Ese es un error de traducción, porque de entender de que Jesús de una sola vez, cuando ascendió al cielo, se fue para el lugar santísimo. Entonces la simbología y el tipo pierden su significado. ¿Me estoy dando a explicar? La correcta traducción, hay otras versiones de Biblia, dice: Cristo con un solo sacrificio entró en el santuario. Y eso se armoniza con el contexto bíblico. O sea, Jesús cuando ascendió no se fue al lugar santísimo, sino que ascendió ¿a dónde? Al santuario, que en hebreo es Kodés, santuario, el santuario. Pero ¿qué hace Jesús en el lugar santo? Porque el lugar santo representa que Jesús es ¿qué? Nuestro mediador, nuestro intercesor. Entonces significa que Jesús, ¿qué es lo que hace en el cielo, en el lugar santo? Es nuestro mediador. Por ejemplo, dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Jesús es nuestro mediador? Sí. 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿qué? El justo. ¿Jesús es nuestro mediador? ¿Es nuestro abogado? Sí. ¿Qué aspecto del santuario representa? El lugar santo, que es el tercer lugar del santuario. Ahora, el cuarto lugar, que tendría que ser el lugar santísimo, ¿qué representa? ¿Será que en algún momento de la historia Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo del santuario? Porque la Biblia dice que Moisés hizo un santuario conforme al modelo exacto. Significa que en el santuario celestial, hermanos, estos temas son bien debatibles en el mundo cristiano. ¿Significa que en el santuario celestial también hay dos departamentos, lugar santo y lugar santísimo? Sí.
Porque entonces, ¿dónde queda el modelo que Dios le enseñó? Hazlo conforme al modelo. Se meten en problemas los protestantes que no admiten que en el cielo hay un santuario literal y que en base a ese santuario Moisés hizo la carpa. ¿Será que en algún momento de la historia Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo? Sí. El profeta Daniel, ese es otro tema muy delicado, muy amplio y muy profundo. El profeta Daniel dice, hasta 2300 tarde y mañana el santuario ¿qué? Será purificado. ¿Y cuándo es que se hacía la purificación del santuario? En el gran día de la expiación o en el gran Yom Kippur, que está en el libro de Levítico capítulo 16. Es muy importante. Noten que lo que se hacía en el lugar, en el atrio, en el lugar santo, se le conoce a eso en el idioma griego como el tamid, o sea, el continuo. Era lo que el sacerdote hacía todos los días: sacrificar un cordero y llevar la sangre al lugar santo del santuario, y de esa manera se contaminaba el santuario a través de la sangre. Eso se llama tamid o continuo. Pero durante una vez al año solamente se entraba ¿a dónde? Al lugar santísimo, una vez al año, a desarrollarse el Yom Kippur o la purificación del santuario. Y es claro que según Daniel capítulo 8 versículo 14, Cristo en algún momento de la historia pasó del lugar santo al lugar santísimo a desempeñar su obra de juez, porque el lugar santísimo representa que Jesús es nuestro juez. Y quiero añadir algo también, un detalle muy importante. Un hermano me dijo que si Jesús pasa al lugar santísimo del santuario celestial a desempeñar su obra de juez, ¿significa que dejó su obra mediadora que tiene que ver con el lugar santo? No. Lo que se hace en el lugar santísimo es de que se añade otra función. O sea, Jesús siempre intercede, pero ¿cuál función se desempeña también adicional? La obra de juez, porque ahí se hace ¿qué? El juicio. Porque Jesús es nuestro juez. Dice Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se le ha dado ¿qué? Al Hijo. Porque Jesús es nuestro juez y nuestro abogado en el lugar santísimo. Ahora, un detalle muy importante que también vale la pena aclarar es la siguiente. Aunque esto no tiene nada que ver con un lugar del lugar santísimo, pero tiene que ver con un evento. ¿Cuál evento? La salida del lugar santísimo. Cuando el sumo sacerdote terminaba el día de expiación, salía del lugar santísimo y daba una bendición sumo sacerdotal al pueblo de Israel. Esta bendición está en números. ¿Qué representa la salida del lugar santísimo? La salida del lugar santísimo representa un evento, y este evento representa la segunda venida de Jesús. Hay un dato muy importante que dice Apocalipsis capítulo 19. Dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 19, que habla de la segunda venida de Jesús. Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas, o sea, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Pero noten que Jesús trae un nombre, y este nombre es, versículo 16, y en su vestidura y en su muslo, o sea, no es que trae un tatuaje, sino que es en la ropa de su muslo, y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Si notan algo muy interesante, hermanos, en la segunda venida de Jesús, ¿cómo viene vestido Jesús? ¿Cómo viene vestido? No viene vestido como sumo sacerdote, y viene vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Trae corona y viene en un caballo. Esto es muy diferente que un sumo sacerdote. Pregunto, y este es otro tema interesante, hermano. En algún momento también Jesús, entre la salida del lugar santísimo
y su venida. Se cambió de ropa también, sí. Dejó sus vestiduras sacerdotales y se puso las reales, sí. Y saben, hermanos, este es otro tema muy profundo. ¿Saben cómo el Espíritu Profecía le llama a ese cambio de ropa? Ese cambio de ropa se le llama las bodas del Cordero. Eso lo dice el Conflicto de los Siglos. Se cambia de ropa, cierra la puerta del lugar santísimo, se cierra la puerta de la misericordia, caen las plagas y Jesús viene por segunda vez. Pero ¿cómo viene vestido? Como Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea, la salida del sumo sacerdote del lugar santísimo representa que Jesús, ¿qué? Es nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Hagamos un repaso. Noten qué interesante. Y ya vamos a ver que esto que Jesús hace tiene una repercusión en la iglesia como templo espiritual. O sea, estudiar esta doctrina del santuario es lo más maravilloso que puede existir. Yo cuando estudio estos temas, hermano, la mente como que si se le abre y un tema le añade con otro y la mente como que se le va dando más a uno. Porque estos temas son preciosos. Noten, el campamento de los santos representa que Jesús es nuestro ejemplo. El atrio representa que Jesús es nuestro ¿qué? Sustituto como Cordero. El lugar santo representa que Jesús es ¿qué? Nuestro mediador y nuestro abogado. El lugar santísimo representa que Jesús es nuestro ¿qué? Juez. Y la salida del lugar santísimo, ¿qué representa? Que Jesús es nuestro ¿qué? Rey de reyes y Señor de ¿qué? Señores. ¿Saben de que esto mismo sucede con la iglesia? El templo espiritual. O sea que hoy ya no tenemos un templo como el que hizo Moisés. Esa carpa desapareció. Los pobres judíos están queriendo reedificar otra vez el templo que hizo Salomón y que fue destruido en los tiempos de los judíos en el año 70. Pero esto desapareció. Ahora tenemos el gran original en el cielo. Pero ese gran original tiene una repercusión en la iglesia. ¿Sabe cómo Pablo le llama a la iglesia? 1 Corintios 6:19. ¿Cómo le llama Pablo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo. Y vamos a notar, hermanos, así les voy a decir a grosor modo, que lo mismo que Jesús hace, eso tiene una repercusión con la iglesia. Noten, el campamento y el atrio representa la justificación por la fe. Interesante, ¿no? Cuando los pecadores vienen y se arrepienten, aceptan a Jesús como su sustituto por la fe, Cristo les da su justicia por imputación. Eso se llama justificación por la fe. Justificación es perdón de sus pecados, absolución. El lugar santo representa la santificación. Inclusive tengo otro tema también donde hablo del triángulo de la santidad que tiene que ver con el lugar santo, el santuario. El lugar santísimo representa, ¿sabe qué representa? La perfección de carácter. Y la salida del lugar santísimo representa la glorificación. Noten, el pecador se arrepiente de su pecado, es justificado. Después de que se arrepiente de su pecado, inicia un nuevo proceso, que es ¿qué? La santificación. Pregunto, ¿la santificación es un proceso? Sí. ¿Para llegar a qué estado? La Biblia dice, sé perfecto como vuestro Padre Celestial, ¿qué? Es perfecto. Pregunto, ¿Dios quiere que seamos perfectos? Sí. ¿Para que estemos en armonía con su santa ley que esté en el lugar santísimo? Sí. Pero cuando Jesús viene por segunda vez, y este es otro tema, hermano, viene a traer una iglesia que está pecando o una iglesia que dejó de pecar. Una iglesia que dejó de pecar. Antes de que cierre la puerta de la gracia, ¿cómo estará el pueblo? Sin mancha y sin arruga. Cristo no viene a perdonar pecados. Cristo viene ¿qué? A llevar a su pueblo sin mancha y sin contaminación. Lo que Jesús transformará en su venida va a ser nuestra naturaleza pecaminosa, pero no nuestro carácter. Es necesario, hermano, que cuando Jesús venga por segunda vez, la iglesia esté sin mancha y sin arruga, porque la venida de Jesús y que representa la salida del lugar santísimo, representa la glorificación del pueblo de Dios.
Les voy a leer por lo menos 2 citas. Esto está en 1 de Corintios. Pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes han leído alguna vez cuando Pablo dice, carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos? Algunas iglesias protestantes creen de que está hablando ahí de almas desencarnadas, pero Pablo lo que está diciendo es que con esta naturaleza humana física pecaminosa que tenemos no podemos heredar el reino de los cielos. Dios tiene que hacer una transformación. ¿Y cuál es? Y esto tiene que ver con la glorificación y la salida del lugar santísimo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. ¿Qué es lo que transformará a Jesús cuando venga? Que tiene que ver con la glorificación, porque tenemos que ser igual que Él, porque la única forma para poderlo ver cara a cara, ¿cuál es? Que seamos igual que Él. Entonces, en esta naturaleza pecaminosa que tenemos, ¿lo podemos ver? No, porque si lo viéramos, ¿qué pasara? Moriríamos. Y mire cómo dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán ¿qué? Resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Esa palabra transformado es metamorfosis. ¿Saben qué es una metamorfosis? Cambiado. Miren lo que dice Juan. Aquí el apóstol Juan dice más claro esto, que tenemos que tener, esta es la glorificación, la última etapa que tiene que ver con la salida del lugar santísimo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, esta palabra manifestar es paruxía, su venida, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos ¿qué? Tal como es Él. Pregunta, hermano, para verlo tal como es Él, ¿Dios tiene que transformarlos? ¿Tiene que cambiarlos? Sí. Eso es la glorificación o la salida del lugar santísimo. ¿Notaron, hermano? Justificación, santificación, perfección de carácter y glorificación. Eso es salvación. La salvación no es un acto como lo ven los protestantes. Ah, Cristo, cree en Jesús y será salvo. Así lo creen muchos protestantes. Usted pregúntele a cualquier cristiano, mire, ¿qué necesito para ser salvo? Solamente cree, confiésalo con tu boca. A la casa llegan y me dicen, ¿usted acepta a Jesús? Sí, les digo yo. ¿Ya lo confesó con su boca? Sí. Entonces ya es salvo, me dicen. Y yo ahí los agarro yo con la Biblia. O sea, ¿por qué? Porque ellos tienen un concepto limitado de lo que es la salvación. Pero al ver el santuario, la tipología del santuario, nos damos cuenta que Dios nos salva a través de ¿qué? Un proceso. La salvación es un proceso. Justificación o perdón de pecado, santificación, perfección y glorificación. Jesús cuando viene por segunda vez no viene a perdonar pecados, viene ¿qué? A traer un pueblo perfecto en carácter. Y saben, hermanos, que Apocalipsis a esa perfección, ¿saben cómo le llama? Que ese es otro tema. Le llama el sellamiento de los 144,000. Estar perfecto y dejar de pecar antes de que cierre la puerta de la gracia significa que estuvimos ¿qué? Sellados. Eso significa estar sellados con el sello de Dios, tener el carácter de Dios. Porque Jesucristo viene a traer a un pueblo sin mancha y sin arruga. Lo que transformará va a ser nuestra naturaleza humana pecaminosa. Ahí no tenemos que meterlo nosotros, porque eso lo único que podemos hacer nosotros es mantener sujeta a esa naturaleza, para cuando Jesús venga por segunda vez sea destruida por completo, para que tengamos una naturaleza humana santa, como la de Adán antes del pecado y como la de Jesús como está en este momento. Y saben, hermanos, que este es otro tema.
Según la Biblia, Jesús está en el cielo como hombre, eso lo dice Pablo, ministrando como hombre, se fue como hombre. Por eso era necesario que se fuera, porque humanamente no podía estar en el mundo. Y era necesario que si viniera el Consolador. Significa que está como hombre. Y según el libro de Hechos, ¿cómo viene? Como hombre. Pero el cuerpo de Jesús es un cuerpo humano glorificado, como lo es o como lo era el de Adán antes de caer. Ese mismo cuerpo tendremos nosotros, semejante a su cuerpo de gloria, dice Pablo, para verlo semejante como es Él. Y saben, hermanos, aunque en la Biblia tenemos a grandes hombres que hablaron con Dios cara a cara, menciónenme uno: Moisés. La Biblia dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Pero aunque Moisés hablaba cara a cara, no podemos interpretarlo de una forma literal, sino de una forma antropomorfófica. La palabra cara a cara significa que Moisés no necesitó de un mediador para comunicarse con Dios, sino que directo Dios le hablaba. No es de que Moisés lo veía, porque si lo hubiese visto, Moisés hubiera ¿qué? Destruido. ¿Quién es el único que ha visto a Dios cara a cara? Mencióneme uno. Adán antes de caer. ¿Cuál rostro vio Adán cuando despertó? No fue el de Eva. ¿Cuál rostro tuvo que ver? El de Dios lo vio. ¿Por qué? Porque no había pecado. ¿Quién otro? ¿Quién otro ha visto el rostro de Dios? Según la Biblia. Enoc. La Biblia dice que se lo llevó Dios. Elías y Moisés. Claro, Moisés porque murió, pero Dios lo resucitó y está hoy con él en el cielo. Hermanos, qué precioso tema. Y gracias a conocer la doctrina del santuario, una doctrina cardinal del pueblo adventista. Si Dios permite, estaremos estudiando este tema a profundidad, detalle por detalle. Cada utensilio merece un sermón completo, profundo. Y saben, hermanos, sobre el santuario se han escrito centenares de libros. O sea, es un tema muy abarcante. Inclusive, si queremos entender las profecías de Daniel y Apocalipsis, tenemos que entender ¿qué? El santuario. Si queremos entender el libro Apocalipsis, cualquier día vamos a hablar acerca del Apocalipsis. El Apocalipsis también sigue los pasos del santuario. Exactamente todo. No digamos Daniel, el libro de Daniel. Es un libro que tiene que ver mucho con el santuario. No digamos el libro de Ezequiel, un libro que tiene que tenderse a la luz del santuario. Y no digamos el Pentateuco o los 5 libros de Moisés. Todo está basado en el santuario. Inclusive, si queremos saber mucho del santuario, la primera tipología de un santuario celestial se dio en el libro de Génesis, capítulo 3, donde Dios, para resolver el problema del pecado, hace una investigación, porque Adán y Eva habían quebrantado la ley, hace una obra de juicio y después da la sentencia o el veredicto. Esa es una tipología del santuario exactamente. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos con este estudio, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Dios les bendiga.